Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más, un domingo más, ¿verdad? Siempre nosotros celebramos su muerte como su resurrección, porque venció la muerte para darnos vida y vida eterna. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar, porque es un privilegio predicar tu palabra. Ponga mis labios para que sean palabras tuyas, para poder este tema muy importante para tu iglesia, para edificación de los santos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén, ¿verdad? Estamos un domingo más, ya estamos casi en verano, pero le damos gracias a Dios y le damos gracias a Dios a todos los que nos ven a través de las redes sociales y quisiéramos que vinieran más las personas a las iglesias, porque se están alejando mucho, las personas están enfriando. Tenga esa oportunidad de ir a una iglesia, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Y no es casualidad, Dios sabía que iba a enfriarse muchas personas, que muchas iglesias iban a ser abandonadas, pero también Dios puso los medios, las redes sociales, para que aquellas personas que tuvieran sed de la palabra, de la sana doctrina, pudieran encontrar algo de alimento, porque tenemos tiempos difíciles donde tenemos escasez de iglesias sanas, desgraciadamente. Nos han contactado de Sudamérica personas que dicen que es muy difícil encontrar una iglesia sana, porque le han metido muchas contaminación, muchas tradiciones, mucho emocionalismo a las iglesias, que no es de Dios. Y hoy vamos a ver parte de eso, parte de esa verdadera iglesia y parte de la revelación de Cristo, quién fundó la iglesia y todo esto, ¿verdad? Y esta predicación se llama: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es muy importante esta predicación porque es la primera vez cuando nuestro Señor Jesucristo dice que va a ser una asamblea, que va a ser un cuerpo, que va a ser una iglesia. Entonces es muy importante esta predicación y la vamos a ver en Mateo 16. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, nos puede seguir, ¿verdad?, con su Biblia, porque nos gusta que la palabra de Dios hable más que el predicador. Por eso cuando predicamos aquí en tu iglesia, el Remanente de Cristo, damos muchos versículos bíblicos. No somos como otros predicadores, otros oradores que predican media hora, 45 minutos con un solo o dos versículos. No, nos gusta que Dios hable a través de las Escrituras, porque Él es nuestra autoridad y esa es la verdadera alimentación. Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe únicamente, exclusivamente viene por el oír la palabra de Dios. Y el versículo principal se encuentra en Mateo 16:18, ¿verdad? Y la palabra dice así: y yo también te digo, ¿verdad? Jesús le responde, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Que tú eres Pedro, hijo de Jonás. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Es muy importante que las puertas del infierno no prevalecerán contra la verdadera iglesia. No está hablando de un edificio, de una denominación, de un, como les dicen ellos, templo, pero no existen los templos el día de hoy, que se cierran. No, la verdadera iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir, cuando usted no ha escuchado, cuando las personas oran o la Biblia dice que Dios abre y cierra puertas, se refiere a eso, al cielo y al infierno. No que Dios está abriéndote puertas para ir a trabajar y cerrándote las puertas en otro lado, no. Se refiere al bien y el mal, al infierno y al cielo. Cuando Dios te abre la puerta del cielo, jamás nadie te la puede cerrar. Eso se refiere a la Biblia. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué lo dice Jesús? ¿Verdad? En Hechos capítulo 20 dice que Él la compra esta iglesia a un gran precio con su propia sangre, con su propia vida. Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia? Mucho, muy importante, lo vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y la pregunta de hoy para todos los que estamos aquí presentes y los que nos estaban viendo en las redes sociales, nos dice, ¿verdad? ¿Estás en una verdadera iglesia? ¿Estás en un verdadero cuerpo de Cristo?
porque hoy en día estamos escasos de buenas iglesias, de iglesias reales, iglesias con la sana doctrina para la iglesia. Estamos muy escasos de estas. Esta es la pregunta de hoy. Si tú lo estás viendo, ¿estás en una verdadera iglesia? Porque si tú le preguntas a alguien, ¿tú estás buscando una iglesia? ¿Tú quieres ir a congregarte? ¿Qué es lo que tú buscas en una iglesia? Lo primero que te van a decir, bueno, yo quiero que haya comunión, que los hermanos nos cuidemos los unos a los otros, que compartamos todo, nos compartamos nuestra alegría, nuestras tristezas. Es lo que te dice la mayoría de personas, es lo que un falso cristiano busca, en otras palabras. Pero ¿sabía que la comunión y el cuidado y el compartir lo puedes encontrar en un bar, en un club social? Eso lo puedes encontrar ahí, porque no están buscando. Otras personas les ha preguntado en las encuestas cristianas y dicen, no, yo quiero una iglesia que tenga estacionamiento, a mi comodidad, ¿verdad? Que tenga cuidado de niños, que tenga alfombra, aire acondicionado, que tenga una buena localización de mi casa para que los domingos yo no me traslade hasta el otro lado de la ciudad, que tenga buena música, buen entretenimiento. Eso muchas personas te dicen. Si tú le preguntas, ¿qué buscas tú en una iglesia? ¿Qué buscas tú en una iglesia? ¿Va? Siempre te van a decir que comunión, cuidado, que sea amorosa, que sea amigable, que ayude, que la iglesia ayude, que ayude a los pobres, a los necesitados, que ayude a la viuda, al huérfano, al que vive en la calle, al homeless. Eso te dicen, pero pocos te van a responder la verdadera respuesta. ¿Tú qué buscas en una iglesia? Cuando tú te mueves de una ciudad a otra, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú buscas? Si tú te mueves a otro país, a otro estado, a otra ciudad, a otra colonia, ¿qué es lo que buscas en una iglesia? Pocos te van a contestar esto. Bueno, yo busco en una iglesia que la única autoridad sea la palabra de Dios. Y que sean las sanas palabras para la iglesia. Pocos te van a contestar eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está perdida. Mucha gente que está perdida. Pocos te van a contestar eso. Tampoco te van a contestar esto. Lo más importante para mí en una iglesia es cómo manejan las escrituras dentro de ella. ¿Verdad? Porque mucha gente no le importa eso. Mucha gente dice, no, el predicador, el líder, el pastor o el que esté enfrente tiene la responsabilidad de dar una buena palabra. Y no es cierto. Todas las personas tienen ese deber de escudriñar las Sagradas Escrituras para ver si lo que le están predicando es la verdad. Es lo que es la verdad. Lo más importante, como las personas dentro de la iglesia manejen las Sagradas Escrituras. Eso es lo más importante que nosotros debemos saber. Entonces, vemos que no vemos esa respuesta. Usted pregúntele a la gente, ¿tú no vas a la iglesia por qué? ¿Qué es lo que buscas en una iglesia? Pregúntele usted mismo. Pero yo te aseguro que nadie te va a decir que yo quiero la verdad. Y no puedes amar la verdad. No puedes amar a Dios sin verdad. ¿Sabías de eso? Tú tienes temor a las escrituras, dice el Salmo 119, 161. Príncipes me han perseguido sin causa, dice el rey David, ¿verdad? Pero mi corazón tuvo temor a tus palabras. ¿Cuántas personas usted conoce que temen a la palabra de Dios? Que temen a lo que Dios indica para su iglesia. ¿Cuántas personas que realmente temen, ¿Sí saben lo que es temer? ¿O qué es lo que buscan muchas personas? A nosotros nos han contactado muchas veces en las redes sociales y nos dicen, yo busco una denominación. Así una persona que vino aquí a la ciudad de Clarksville, necesitaba un lugar para donde vivir y mi esposo y yo le conseguimos una casa movible para que se moviera de Florida y nos contactó, estuvo hablando por una semana, que sí, pastor, sí, que el otro. Llegó, le entregamos la casa, le invitamos a la iglesia, dice, yo soy carismática pentecostés por 15 años. Yo lo que estoy buscando.
Y yo le dije a mi esposa, después que ella se retiró, a mí me hubiera dado vergüenza decir eso, que yo soy pentecostés o carismático por 3 días. Porque las personas que buscan denominación buscan un conformismo, no buscan al verdadero Dios. ¿Por qué? ¿Por qué busca una persona denominación? Póngase a pensar. Y tú que lo estás viendo a través de las redes sociales, porque es tradición. Mis papás eran bautistas, yo soy bautista. Mi mamá era católica, yo también. ¿Verdad? Mi mamá es satanista, pues yo también. Pero Dios no viene por ninguna denominación, por ningún concilio, por ninguna asociación. Viene por sí mismo. ¿Y quién es sí mismo? Los que tienen por cabeza a Él. No tienen un líder, un pastor de pastores, no, tienen como cabeza a Él. Que la autoridad es Él. Aquí en esta iglesia la autoridad es Él. Aquí yo no soy la autoridad. Yo solamente soy un orador que Dios me dio este rebaño a pastorear para Él, pero Él es la autoridad. Y no lo que yo diga está bien, lo que dice la Biblia está bien. Esa es la autoridad final. Entonces, temor en un diccionario común dice que es cuando las personas saben que puede haber un peligro o suceder algo riesgoso o que están en riesgo de un peligro. ¿Va? Cuando te dicen, viene un huracán, ¿va? Córrele para tapar las ventanas con madera y todo y agarrar toda el agua de la Walmart, porque sabes que puede suceder algo catastrófico. ¿Cuándo has visto una persona que corre por agua o cierra las ventanas con madera cuando dice mal la palabra de Dios? Entonces no le temen a las escrituras, porque eso es temor. ¿Qué dice en el diccionario Webster 1828? La palabra de Dios nos dice: el temor es la reverencia a las leyes, estatutos y decretos de Dios. Pero muchos se quedan hasta ahí. Temor es reverencia, temor es reverencia. Temor no es un temor de miedo, no, temor es reverencia, no es cierto. Temor es reverencia, pero también hay un terror a la perfecta obediencia y el conocimiento de Dios, porque te puede causar destrucción. Haz de cuenta que temor es esto. Si yo digo, la palabra de Dios me dice, y si lo digo mal, no tengo temor a que esa misma palabra me destruya, porque dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. ¿Se fijan? ¿Por qué es una espada de 2 filos? Porque la palabra de Dios te puede como sanar, como te puede matar a ti mismo, porque no le temes. ¿Qué pasa cuando una persona agarra una espada, por ejemplo, de un samurái, de esas que, sabía que hay espadas de samurái que la hoja, la navaja la han tratado por 150 años que puede cortar a un humano en 2? Imagínense, la dan un experto y se pone y se lleva una mano al sol. No tiene temor, no tiene temor al arma, no tiene temor a la palabra. Isaías 66:5 nos dice la palabra: oíd la palabra del Señor vosotros y tembláis. Tú tiemblas cuando Dios te dice no hagas esto, no hagas lo otro, estás mal, no mientas, no tengas fornicación, no adulteres, no maltrates a tu esposa. Todas las recomendaciones que Dios nos da, ¿tú tiemblas? O dices, así que Dios está ahí arriba en el cielo y no te puede alcanzar aquí abajo. Entonces no le temes a Dios, porque ignoras que hay un Dios. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por mi causa de mi nombre, dijeron, el Señor es glorificado para que se muestre para la alegría vuestra y serán confundidos. Muchas iglesias el día de hoy se llevan por emoción, no por convicción, desgraciadamente. ¿Verdad? ¿Qué es emoción? Que usan sus 5 sentidos. ¿Verdad? Olfato, nariz, ¿verdad? Garganta, tacto, vista, oído. Por eso se van. Si no oyen, no creen. Si no ven, no creen. No por convicción, no le temen a la palabra de Dios. Ay, yo estoy esperando que me hable Dios. Pues lee tu Biblia, Dios te está hablando aquí. ¿Le temes a lo que tú lees? ¿Le temes?
Y dice Isaías 5:20, ay, 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 ay con dolor, ay, ay, ay con dolor de los que se dicen malo. Ay de los que se dicen malo, le dicen bueno, y a los que le dicen a lo malo bueno, y a lo que dicen la luz, le dicen a la luz tinieblas, y a las tinieblas luz, y ponen amargo por dulce. ¿Qué quiere decir Isaías? ¿Qué quiere decir Dios a través del profeta Isaías? Ay del que cambia las cosas, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente busca su comodidad, ¿verdad? Tener una iglesia cómoda. Pues yo ofrendo, yo sirvo tal día, y yo llevo a mis hijos a la escuela dominical, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estás en un error. Ese no es la iglesia de Dios, esa es una mentira que tú te has fabricado en tu mente. Esa es la verdad bíblica. Eso un día tú vas a estar ahí por 10, 20, 30, 40 años, ocupando una silla, ocupando un lugar, leyendo tu Biblia a pedacitos toda tu vida, no estudiando, no escudriñando, no. Pero tú, no, portándote bien, y un día te mueres, partes de aquí y abres tus ojos y estás en el infierno. Porque no le temiste a la palabra de Dios, no tienes temor. Dice en Proverbios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el principio de la sabiduría, por eso no hay mucha gente sabia el día de hoy. ¿verdad? El mundo ha abandonado a Dios, ¿verdad? Han quitado los 10 mandamientos. Yo me acuerdo cuando en 1989, 88 ordenaron quitar las placas de los mandamientos aquí en las cortes. La gente empezó a proclamar el aborto, ¿verdad? Empezaron a quitar todo eso de las escuelas. En las escuelas estaban hasta los mandamientos antes, si usted no lo sabe, en las cortes, ¿verdad? Usted iba a la corte y iba a declarar, y usted era testigo, o era el acusado, o era quien fuera que fueras, tú ponías tu mano en la Biblia y decías, jura decir la verdad, más que la verdad, y decías, so help me God, ayúdame Dios a decirla. Ahorita ya no. Ahorita no te dice, ahorita te dicen en la corte, juras decir la verdad, y la verdad es que la verdad, pues ¿cuál verdad? Porque hay muchas verdades, la verdad relativa, la verdad tuya, no la verdad de Dios. ¿Verdad? El aborto, y muchas cosas que hemos visto a través del tiempo, la gente se va alejando más de Dios. Por eso las iglesias están vacías cada día más, porque se van alejando más de Dios. ¿Por qué? Porque ya el aborto es normal, es que la mujer tiene derecho a abortar. ¿Por qué en vez de abortar, no abortas la calentura de acostarte con alguien? Yo me pregunto. Entonces, la gente ha cambiado el pecado. Dice, no, yo no soy un fornicario. Yo tuve un desliz, o una canita al aire, o como tú le llamas en tu país, pero no llaman al pecado lo que es. Como dice Isaías, llaman a lo bueno malo, lo malo bueno, lo amargo dulce, la luz, las tinieblas y las tinieblas luz, ¿verdad? Todo lo cambian. No hablan como las cosas son, ¿verdad? No hablan como las cosas son. ¿Por qué? Porque no temen a Dios, ¿verdad? Es que es mi cuerpo y yo aborto si quiero, ¿no? Pues ¿cuánto te costó? ¿Y por qué no abortas tus ideas malas? Yo que sepa que la vida, dice aquí en este libro, la vida te la dio Dios. Y el cuerpo que tú tienes de polvo, el polvo no es tuyo. ¿Cuánto te costó? Hicieron de polvo, entonces el polvo es de Dios. Así dijeron unos científicos, Dios ya no te necesitamos, podemos clonar a personas. Entonces Dios se dio cuenta de esos científicos y les mandó decir con un ángel, bueno, ahora inventen su polvo. Él inventó todas las cosas, de todas las cosas somos hechas. ¿Va? Matrimonios del mismo sexo, vemos aberraciones cada día más, ¿verdad? Si usted no sabe, en Europa, cuando un niño nace, pintan el cuarto de amarillo para que el niño decida si va a ser hombre o mujer.
Imagínense, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? El engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir el seno familiar, porque si destruye el seno familiar puede destruir iglesias, puede destruir la sociedad, puede destruir muchas cosas. ¿Verdad? Cuando hizo Adán y Eva, él dijo, ¿verdad? Hombre y mujer. El matrimonio no lo instituyó el gobierno tuyo, tampoco lo instituyó el registro civil. El matrimonio lo instituyó Dios, entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer. Eso lo instituyó Dios. Y si hay un hombre que se sienta mujer o una mujer que se sienta hombre, en Romanos capítulo 1, Dios dice que estos amaron más sus pasiones que a Él y los reprobó y tienen una mente reprobada. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿En qué falló la iglesia? Porque hay muchas iglesias que, está bien que haya homosexuales, está bien que haya matrimonios del mismo sexo. También hay ministros hoy en día que hasta los casan. Válgame Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿En qué falló la iglesia? ¿Saben en lo que falló? Vamos a verlo a través de la Biblia. Porque las iglesias no son 100% bíblicas. No son 100% apologéticas. ¿Verdad? ¿Qué es apología? Apología es que tú defiendas lo que tú temes, lo que tú crees, tu convicción, que tú lo defiendas. Y si es necesario que des tu vida por defender la palabra de Dios. Pero hoy en día en las falsas iglesias te han enseñado, no, tú no preguntes, no digas, no juzgues, cállate, siéntate y diezma y dame todo el dinero. Una iglesia 100% bíblica es apologética, que defiende la palabra de Dios, defiende la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo defiendo la palabra de Dios? Porque es palabra de mi Señor, de mi Dios, del que me compró, del que me redimió, del que me transformó. Haz de cuenta que tú amas a Dios, entonces deberías amar su palabra. O si tú amas a tu esposa y alguien habla mal de tu esposa, tú dices, está bien, se lo mereces. No, ¿verdad? Porque la amas. ¿Qué harías? La defendieras. Entonces, si tú amas a Dios, defenderías la palabra de Dios. No te conformarías con medias verdades, que indagaras, rascaras por la verdad absoluta. Eso se le llama escudriñar teológicamente. ¿Das el todo por él? O nada más a medias, ¿verdad? Porque eso es el verdadero amor. Colosenses 1:18, ¿verdad? Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, si tú estás en una institución donde la cabeza no es Jesucristo, ¿qué quiere decir que la cabeza no es Jesucristo? No es que tengas una cruz arriba del pináculo, es que tengas la Biblia como autoridad final y como todo pensamiento, cómo se dirige, cómo se lleva la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, ¿y por qué en algunas iglesias Dios no tiene preeminencia? Yo no me explico. Vamos a hacer un retiro. Aquí ¿dónde está el retiro que Dios le ordena que hagan las iglesias? Vamos a hacer noche de varones. ¿Dónde está la preeminencia de Dios? Vamos a hacer día de niños. Vamos a celebrar el día del niño. ¿A dónde está aquí? Es para la iglesia. Preeminencia es que Dios tiene el absoluto control de su iglesia. ¿Verdad? ¿Cuántas personas no están en lugares donde tienen dogmas? Se llama dogmas. ¿Qué es dogma? Dogma es algo que el hombre ha inventado. El hombre ha introducido a la iglesia. Una estrategia nueva. Vamos a vender talento para el protemplo. Esto no está aquí en la Biblia. ¿Dónde está la preeminencia de Dios?
Eso es mentira. Es más, sí lo dice la Biblia. Jesús dice, cueva de ladrones. Han hecho en la casa de mi padre una cueva de ladrones, rifas, viajes a la Tierra Santa. Así me dijo un hermano, yo quiero ir a la Tierra Santa. Le digo, ¿ya te vas a morir? Dice, ¿cómo? No, me voy a Jerusalén. Le digo, pues no es ninguna Tierra Santa. Hasta que pise el Señor en Sion va a ser santa. Dice la Biblia. Al contrario, la Biblia dice en Apocalipsis que es Gomorra el día de hoy. No es ninguna Tierra Santa. ¿Ya? Y no solamente te llevan allá, que compres el aceitito, la tierrita. Imagínate cuánta contaminación han metido por no tener una cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque hay diferentes modos de pensar de las personas, porque una verdadera iglesia debe de pensar como Cristo piensa. ¿Qué es para la iglesia? ¿Qué no es para la iglesia? Por eso nos dejó este libro, la Biblia, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. Solamente lo que es para la iglesia. ¿Verdad? Aquí no, y también hay sectas, ¿verdad? No solo las denominaciones, que paren de sufrir, ¿verdad? Ahí te dicen, bueno, tú puedes parar de sufrir si me das tu cartera, entonces ya no tienes que preocuparte por qué te vas a gastar. ¿Ah? Me das tu propiedad, me das tu reloj, me das tu anillo, que Dios multiplica, ¿sí? Multiplica a los ladrones. ¿Verdad? Sectas como testigos de Satanás, testigos de Jehová, todas esas sectas, mormones. El hombre ha inventado infinidad de cosas. ¿Sabe que Estados Unidos es donde han salido más sectas en todo el mundo? Donde salieron los primeros profetas. Que en Israel, aquí salieron los primeros profetas. Porque no existen los profetas. Aquí salieron los primeros apóstoles falsos. En California, en 1992. Y en 1800 los mormones empezaron de profetizar y todo eso, y los adventistas. Segunda de Pedro 1:20 dice, sabiendo primero esto, apúntatelo en tu corazón, grábatelo en tu mente, renueva tu entendimiento, renueva tu mente. Que ninguna profecía, no está hablando de algo que va a suceder en el futuro, no, está hablando de la profecía en la Escritura, las Sagradas Escrituras. Ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Aquí nada que los metodistas dicen esto, los bautistas dicen esto, no, es lo que dice Dios en su palabra bien trazada, pero necesitas al Espíritu Santo para entenderla. Ahí está el detalle, chato, como dice Cantinflas. Ahí está el detalle. Por eso muchos no la entienden, ¿verdad? Tú puedes ir a un seminario, a 2 seminarios, 3 seminarios, toda tu vida a la escuelita bíblica, a la universidad, tener 5 o 6 doctorados en teología y no tienes al Espíritu Santo, no la vas a entender. Pero si tú tienes nada más la primaria, tienes al Espíritu Santo, lo poco que leas lo vas a entender. ¿Verdad? Hay muchas denominaciones, infinidad de pensamientos, infinidad de estrategias. Acuérdate, Dios no tiene nuevas estrategias, Dios no tiene nuevas profecías. Eso es mentira del diablo. La única profecía proviene de Dios. El canon ya está cerrado. Dice en Hebreos capítulo 1 que antes Dios habló, ¿verdad?, en maneras diversas, como audiblemente, como en sueños, ¿verdad?, como en visiones, pero dice hoy, después de ser resucitado Cristo, nos habla a través únicamente de su palabra. ¿Sabéis? ¿No entendiste? Entonces, ¿por qué hay falsos profetas? ¿Defiendes tú la fe? 1 Pedro 3:15, dice la Biblia, Hebreos 1:1, del versículo 1 al 2.
Dice, mas santifica a Dios en vuestros corazones y estar siempre aparejados para responder a cada una como demanda razón de la esperanza que está en vosotros con mansedumbre y temor. Mansedumbre y temor. Mansedumbre y temor. Tú tienes que defender tu fe. Sí, porque ya Dios te la dio. El verdadero cristiano tiene su fe porque Cristo vive dentro de él y está unido eternamente con él. El que no está sellado, tiene que creer en la fe de Cristo, en la fe de Jesucristo. Pero el que ya ha sido sellado, esa fe ya es parte de él porque él va creciendo con esa fe, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Dios quiere que seas fiel. ¿En qué? En lo que dice su palabra para la iglesia. Entonces vamos a ver esta bonita historia de Mateo 16, que es muy importante, de la iglesia, porque la iglesia es lo más importante que hay en la faz de la tierra. Ni el muro de los lamentos, ni la astillita de Jesús, ni el sudario del Turín, nada es más sagrado que su iglesia. Apréndetelo. Nada, que somos el pueblo de Dios. El pueblo es uno y la iglesia es otra. Por eso Dios dice, en Hechos capítulo 20 dice, a gran precio de su propia sangre compró su pueblo. No, dice, compró la iglesia. ¿Por qué? Porque no todo el pueblo va a ser salvo. El pueblo lo usó para 3 cosas, apréndelo. Para el linaje del Mesías, número 1. Número 2, para que ese pueblo declarara el monoteísmo, que hay un solo Dios, ¿verdad? Y tercero, para dejarnos las sagradas escrituras a nosotros. Para eso está el pueblo de Israel. Y él prometió al pueblo de Israel que lo iba a redimir de todos aquellos que creyesen, pero va a lidiar con ellos hasta la tribulación. Ahorita están en pausa, ahorita están divorciados. Dice Romanos capítulo 9, 10 y 11 que Dios se separó de ellos porque Israel fornicó. ¿Qué es fornicó? Vino Dios en persona, se presentó en la cruz y dijeron, no, este es don nadie. Y lo rechazaron. Fornicó, porque se fueron a su pensamiento, a sus ídolos. A esto se le llama gracia, ¿verdad? Porque Dios realiza su voluntad únicamente a través de su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Tú, te pasa algo en tu vida, te pasa algo en tu diario vivir y tú dices, fue voluntad de Dios. Bueno, ponte a leer la Biblia a ver si es cierto. Entonces, si tú ahí medio encajas, entonces fue voluntad de Él, pero si no, no. Y número 2, ¿verdad? Hay 3 tipos de gracia, para que te lo aprendas también. Hay una gracia que se llama la gracia salvadora. Dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia y por fe soy salvo, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay una gracia santificadora, ¿verdad? Que somos santificados, apartados para obedecer su palabra. Entonces hay una gracia que Dios derrama todos sus días a sus hijos, que se llama gracia santificadora, que te aparta, que te va guardando. Y la tercera tipo de gracia es la gracia glorificadora, que se encuentra en Romanos 8 del 28 al 30, porque un día Él nos va a glorificar por su gracia. ¿Verdad? Como ven, la fe es trina, la gracia también es trina. Efesios 5, 26 dice, ¿para qué es esta gracia? ¿Para qué soy yo santificado? Para que yo sea lavado por el lavamiento de la palabra de Dios. Para eso es la palabra de Dios, pero ¿sabía que no a todos lava? Puede haber religiosos en todo el mundo, puede haber falsas iglesias, falsas denominaciones, puede haber mucha gente que lee la palabra de Dios y sale mugroso, sale mugroso, y sale mugroso, y sale mugroso. ¿Por qué? Pues no tiene el Espíritu Santo, porque no está apartado, no está santificado. Para que la palabra de Dios te lave, tienes que tener al Espíritu Santo dentro de ti. De otra manera no funciona. Tú puedes leerle la Biblia a todo mundo, a quien tú quieras, y si él no cree de todo corazón al Evangelio, no pasa nada, va a seguir igual de inmundo como empezó. Y te santifica, ¿para qué? Dice la Biblia, para que tú obedezcas la palabra, obedezca lo que es para la iglesia.
Para eso te santifica y para que le sirvas. Para esas dos cosas. ¿Verdad? Para que le sirvas y para lo que le obedezcas. ¿Tú le sirves? ¿Tú le obedeces? Porque mucha gente piensa que nada más es obedecer. Yo no me porto bien, yo no rompo un plato, yo no fumo, yo no toco. Yo ya no me peleo con mi comadre, ya no le agarro las greñas. No solamente es eso, también es servir. ¿Verdad? Porque si Dios te llamó es para que le sirvas, ¿verdad? Te llamó como un soldado. ¿Cuándo has visto un soldado ahí que está en la banca? Y ya se armaron los cocolazos, la guerra, y el soldado sigue ahí. ¿No? Si te llamó como soldado es para que le entres a la batalla, no para otra cosa. ¿Verdad? Y dice 1 Corintios 4:2, empero, ¿verdad? Dios, que todo aquel que santifica, todo que es un sacerdote, todo aquel que es un mayordomo, dice, sea hallado fiel. ¿Y cómo tú puedes ser fiel? Únicamente temiéndole a tu amo. Tú no puedes ser fiel de otra manera. Él permanece fiel cuando nosotros somos infieles muchas de las veces, pero si tú eres un buen mayordomo es porque le empiezas a temer a Dios en lo que dice para la iglesia, no lo que dice para todo el mundo, ¿va? No aquí en la Biblia dice que le dieron unas vueltas a Jericó, yo también se las voy a dar. O ya estoy yo construyendo una arca de Noé atrás en mi patio. No, porque eso no es para mí, porque yo no soy Noé, ni soy Josué, soy iglesia. Y tengo que ver lo que es para la iglesia. Dice, estás en el camino correcto, porque Dios realiza su voluntad únicamente, escúchenlo muy bien, a través de su iglesia, el día de hoy. Únicamente. Dios realiza su voluntad únicamente a través de su iglesia para cumplir el propósito de Él, pero usa el cuerpo de Cristo para hacerlo. Y hay una sola manera, que este ministerio sea 100% bíblico, que tenga sanas enseñanzas para la iglesia. La iglesia es la única institución que Jesús formó y prometió bendecirla. ¿No prometió? Dice en Gálatas que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces mucha gente está en una falsa iglesia y dice, yo quiero mi bendición, yo quiero mi bendición, yo quiero mi bendición. Y muchos están así como atrapando moscas, ¿va? Cuando alguien dice una bendición. O se compran una Biblia de promesas. Tú cuidas tu ministerio, eres un buen mayordomo, eres un buen mayordomo en tu hogar. No porque, no, yo no soy líder, sí, eres líder en tu casa, eres papá, eres mamá, eres hijo. También hay un liderazgo que Dios lo cuida, ¿va? Cuida los ministerios, los protege. ¿Por qué cree que hay ministerios que nunca se pueden romper? Iglesias que no se puedan romper. No importa que la iglesia se vacíe, que queden 2, 3, Dios te sigue sosteniendo. Porque Dios es fiel. La gente no es fiel. Necesitamos una nueva estrategia para que se llene aquí. ¿De qué me sirve que se llene si no son salvos? Entonces yo voy a estar hablando para que no hiera a los hermanos, para que les endulce sus oídos. Eso no es una iglesia. Una verdadera iglesia, un verdadero predicador es aquel que te confronta con la palabra de Dios y te redarguye hasta tus huesos. Que llegas en la noche y dices, sí estuvo duro el piedrazo. Ese es un buen predicador. No que, qué bonito habló, me gustó mucho cómo predicó. Ese no es un buen predicador. Un buen predicador es aquel que llegas a tu casa y te pones a llorar, porque te das cuenta de tu condición pecaminosa. La iglesia de Dios dice, esta es la típica que la gente que no teme a Dios. La palabra de Dios me dice. Así yo he visto muchas hermanos, hermanitas. La palabra de Dios me dice. ¿Y cómo sabes que te dice a ti? ¿Ya leíste toda la Biblia? ¿Ya escudriñaste toda la Biblia? ¿No le está hablando a Moisés o Elías, ni no a ti? Por eso. Porque no temen. ¿Qué importa Elías? ¿Qué importa Eliseo? Yo también me la apropio esa palabra. Esa palabra no es para ti. La Biblia habla de historia, la Biblia habla del presente y la Biblia habla del futuro.
¿verdad? No puedes mencionar muchas cosas en muchas iglesias. Así nos fuimos a predicar a una iglesia bautista y el pastor me dice, ¿vas a predicar de qué? Y ya le dije, bueno, voy a predicar de esto. Y me dijo, no vayas a mencionar la palabra pecado. Y ¿sabe lo que yo le respondí? Le dije, sobre mi cadáver. ¿Cómo no voy a hablar del pecado? Ese es el mayor problema que hay en el mundo. ¿Verdad? Perdido. No vayas a decir la palabra perdido. Se van a sentir mal. Bueno, no voy a decir perdido, pastor, pero les voy a decir que son un trapo de inmundicia sucios. Al igual que yo. Yo soy un pecador. Así fuimos a una iglesia hace muchos años. Y dice, el hermano fulano de tal no puede subirse porque está en pecado. Arriba, al altar. Y yo dije, válgame Dios, yo creía que el altar estaba allá en el cielo. Eso se llama podio. En la Biblia dice que Dios prohíbe que tú hagas altares con tus propias manos. Imagínense, si no te puedes subir, no me puedo subir yo. Yo soy un pecador. Y el que no diga que es un pecador es un mentiroso y hace mentiroso a Jesús. Él no me salvó por mi bonita cara, me salvó porque le creí, porque me rendí a Él. Porque le creí. Le creí de todo corazón. El cielo va a estar lleno de pecadores. Pero pecadores redimidos con la sangre preciosa. No, es que ahí no va a entrar nadie que tenga pecado, dicen algunas denominaciones, entonces va a estar vacío. Según la Biblia va a estar vacío. Va a estar unos querubines y ahí el ángel Gabriel y otros. Me refiero a pecado, el cristiano no está exento a pecar, pero una persona que está enseñoreada al pecado o es esclavo del pecado es porque está muy alejado de Dios. Es otra historia muy diferente. No va a decir que, el pastor dice que nosotros podemos pecar. No, nosotros no deberíamos pecar. ¿Por qué? Porque Dios tiene consecuencias, disciplinas. Primero te habla a través de la palabra, después dice en Hebreos capítulo 11 y 12 que te da que fuerte, te pega. Y si no entiendes, pues te lleva de aquí, no te quiere aquí, pero no te le sirves aquí, para que des mal ejemplo. A un verdadero cristiano. Pero si tú pecas y tienes un pecado y vas a la iglesia y no pasa nada, dice la Biblia en Hebreos 12 que no hay problema, eres un bastardo. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia y yo le creo lo que dice la Biblia. Pero un verdadero cristiano hace una y a Dios se las pagas de una u otra manera. Que el pecado no se enseñoree en ti es muy diferente. ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo. Había un estudiante, un profesor de física, que dice en el examen, él dijo una pregunta oral para los estudiantes, dijo, ¿cómo tú puedes medir la presión que hay en un edificio de 10 pisos? Y ya agarró a un estudiante y escribió él en su oratoria y pasó, y dice, no, pues yo sé la presión de un edificio dejando caer un objeto de arriba del 10º piso y tomándole el tiempo y así calculo cuánto hay de presión. No, estás mal. Bueno, pues entonces lo aviento de un piso, mido cuánto tardó en caer, el tiempo relativo y después lo multiplico por 10 porque son 10 pisos. Tampoco. Porque para medir la presión se necesita un barómetro. Un barómetro te mide la presión, y qué presión hay de aire aquí, allá. Los aviones cuentan con barómetros, si usted no lo sabe, para saber la presión que está en la cabina. Entre más tú te eleves, la presión es más baja. ¿Por qué? Porque es el peso del aire. Entonces vemos que la gente tiene sus diferentes respuestas, sus diferentes métodos de pensar. Así está la iglesia de hoy. Así está la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está así. Una persona que es un cirujano de cerebros, que estudió no solamente en la universidad para doctor, se graduó de neurología, después hizo cirujano de cerebros y llega una enfermera recién graduada y le dice, ¿sabe qué, doctor? Está mal.
Así está la teología de hoy. Cualquier persona te dice, ¿sabes qué? Estás mal. Así. Así está la teología de hoy. Cualquier persona llega y dice, no, dice, tú no sabes lo que dices, yo creo en esto. Así está, esa es la comparación que hay hoy en día. Pero vamos a ver Mateo 16, ya entramos al tema, es muy importante. ¿Estás tú en una iglesia real, en una iglesia con este fundamento, en una iglesia verdadera? ¿Estás bajo esta base? Dice Mateo 16, 16, y respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Respondió Pedro, sabemos que Pedro era un atrabancado, ¿verdad? Entonces vemos que en el contexto vinieron unos fariseos y saduceos y lo tentaron y le pidieron señales, porque los judíos dicen en 1 Corintios capítulo 1, 22 que los judíos piden ¿qué? Señales, pero Pedro no le pidió ninguna señal y le fue revelado por el Espíritu Santo de quién era él. Entonces vamos a ver esta historia muy importante, ¿va? Dice, primeramente vamos a ver Juan 20:31, porque se ha escrito que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es al final de todo el Evangelio de Juan, son las palabras del apóstol Juan al final del Evangelio, que dice, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que tengáis vida eterna en su nombre, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Esas son las palabras finales del apóstol Juan en su evangelio. ¿Verdad? ¿Por qué? Tú tienes a Cristo como el único, lo vamos a ver más adelante. Dice Mateo 16:3, empezamos esta historia. Y dice, cuando Jesús vino a las partes de Césarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Porque él se autollamó el Hijo del Hombre. ¿Por qué se llamó el Hijo del Hombre? Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Por eso se escribe Hijo con mayúscula y Hombre con mayúscula, porque es un título. Nadie tiene ese título más que nuestro Señor Jesús, Hijo del Hombre. Entonces dice, ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Quién dice la gente? ¿Por qué? Porque en el contexto los saduceos y los fariseos lo cuestionaron y le pidieron señales, ¿verdad? Y él les dijo que no entiende. ¿Por qué? Y les advirtió a sus apóstoles en el contexto diciéndoles, no se metan con la levadura de los fariseos, con la contaminación. 14. Y a ellos dijeron unos, tú eres Juan el Bautista. Otros Elías, tú eres el Elías prometido que las Sagradas Escrituras hablan que iba a regresar, los judíos lo esperan. Hasta cuando es Pascua, los judíos dejan un lugar en su mesa con una copa servida de vino y alimentos sin pan, sin levadura y una silla vacía esperando a Elías que venga. Si usted no lo sabe hasta la fecha, lo hace. Porque saben que va a regresar, y sí va a regresar como dos testigos. Y otros Jeremías, o alguno de los profetas, tú eres alguno de esos. Eso es lo que dice la gente. Y Jesús les dijo, díceles él, pero ustedes, vosotros, mis apóstoles, que he estado yo casi 3 años con ustedes, ¿quién dicen que yo soy? ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Cristo. Eso significa Cristo, tú eres el ungido de Dios, el Hijo de Dios que proviene de Dios, del Dios viviente. Pedro, el que era más atrabancado, el que siempre se equivocaba, que quería hacer unos tabernáculos o enramadas, le dicen en otras Biblias, el que lo negó, el que siempre le cortó la oreja al Sanedrín, el que siempre tenía arranques, el que se echó un volado para ver quién era apóstol, una suerte, dice la Biblia. Vamos a hacer suertes, vamos a echar una moneda a ver quién es apóstol, o Matías o Simón, y cayó la suerte en Matías.
Pero no lo escogió Dios, lo escogió ¿quién? Pedro. ¿Por qué? Porque era muy arrebatado. Y él dice, tú eres el Cristo. El más arrebatado dice, tú eres el Cristo. Le da la respuesta correcta a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús, dice, y le dijo, bienaventurado, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ningún ser humano se lo reveló, nadie con vida, nadie de la creación se lo había revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando Pedro dice esas palabras, obviamente el Espíritu entró en Pedro y obviamente se le fue, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo iba y venía en el Antiguo Testamento, pero le reveló esas palabras. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Quién realmente era Jesús? Y dice el 18, y yo también te digo, así como tú me revelaste esto, Pedro, ahora yo te revelo esto, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, no dice Hades, no prevalecerán contra ella. Muchos han malinterpretado este versículo por siglos. La Iglesia Católica ha dicho, no, es que Jesús le dijo a Pedro que él era la fundación, era la roca de la iglesia. Por eso él es nuestro primer papa. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo sobre esta roca, sobre esta roca, él está hablando de él, sobre esta roca, sobre la frase que acaba de decir, que él es el Cristo, sobre ese statement, sobre esa oración, sobre esa idea, va a edificar su iglesia. Es lo que está diciendo Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Porque los católicos dicen que no, que Pedro lo fundó, que esto, que el otro, que fue el primer papa, pero tenía esposa, ¿verdad? Pero Pedro jamás ni siquiera fue a Roma. Pedro nunca escribió una carta a los romanos, Pablo lo hizo. Pero la Biblia nos dice, gracias a Dios tenemos una Biblia, tenemos lo que nos dice la Biblia, el contexto general, que ¿quién es la roca? Y lo vamos a ver en esta prédica. Y 19 dice, a ti, ¿verdad?, te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces dice, no, a Pedro le dieron las llaves del Vaticano, de la Basílica de San Pedro y de todo Roma. No es cierto. El reino de los cielos es el reino físico en el milenio. ¿Se fijan cómo la persona no interpreta bien la palabra de Dios? El reino de los cielos es el reino físico cuando nuestro Señor Jesucristo se siente en el trono en Jerusalén y gobierne por 1000 años. Y todo lo que atares en la tierra, Pedro, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ah? El reino del cielo, ¿verdad? Ahí le puse cielos, el cielo, el reino del cielo. Pongan mucha atención, Pedro va a poder desatar todo lo que quiera y desatar todo lo que quiera. No cuando caminó en Hechos de los Apóstoles. Ahí se le dio prodigios y poder para proclamar el nombre de Jesús. Pero ¿qué dijo la Iglesia Católica? Nos agarramos este textito y atamos todo, y atamos a todos los herejes, y atamos a todos los protestantes. Ya no te dicen herejes, perdón, te dicen hermanos separados en la fe. Esto me dio risa, ¿verdad? No saben las disparates que dicen. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. Imagínense cuando dicen eso, todos los ángeles ya, millones y millones de ángeles. Te daré las llaves, Pedro. Oh, nos dieron la llave nosotros tenemos la llave en Roma. No, en el milenio, hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios, reino espiritual, reino de los cielos, reino físico. Apúntalo, apréndetelo. Y dice el 20, entonces mandó a sus discípulos
Que no dijese nada que él era el Mesías prometido, que él era el Cristo, que no dijese nada. ¿Saben qué? Todavía no es mi hora. Todavía no me van a sacrificar. ¿Pero qué hacían los discípulos? Pues fueron, les gustaba la mitotería, fueron a decirlo, ¿va? ¿Qué le dijo al leproso? Ve y di, preséntate al sacerdote para que tú pruebes que yo soy el Mesías. ¿Qué hizo el leproso? ¿Le fue a decir a todo el pueblo? ¿Qué hizo con la mujer samaritana? ¿Fue con el chisme de todos? Oh, no, pero ella era predicadora, era una pastora. Cuando Jesús dice que no dijesen nada. ¿Por qué? Porque había un tiempo que él tenía que llegar a la cruz en el tiempo exacto. La iglesia es la única institución que proclama la verdad absoluta de la iglesia. Es la única institución. Ni los concilios, ni las denominaciones, no. La iglesia verdadera del Señor, que dice que es un pequeño rebaño. ¿Qué es la iglesia para ti? Yo te pregunto, si me estás viendo a través de las redes sociales. ¿La iglesia es tu vida? La iglesia es tu vida y sabes que es la única forma que tú puedes salir adelante, que es la única autoridad tuya. Vamos a ver estas citas de Mateo 16. Primeramente nos dice Mateo 16, ¿verdad? Y respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una gran confesión. ¿Sabía eso? Por eso esa es la base de la iglesia. Tú eres el Cristo, tú eres el Dios. Esta iglesia es de Dios. No como dice en el Antiguo Testamento, le dice a Moisés: ese es tu pueblo, no el mío. ¿Se acuerdan que vimos eso muy recientemente? ¿Quién soy yo? Esta es una gran confesión. Tu iglesia está basada en eso de que Jesucristo es la autoridad, es la cabeza, que no hay nadie arriba de él. Entonces estás en una falsa iglesia. Dice: ¿quién soy yo? Dice en 1 Timoteo 3:16, apréndetela. Así como Juan 3:16, a todo el mundo le gusta Juan 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice: sin controversia alguna. Absolutamente. Nadie puede contradecir eso. Que grande es ese misterio de la piedad en la que Dios se acercó a nosotros. Que Dios fue manifestado en la carne. Dios encarnó. Bajó del cielo, dice en Filipenses, se despojó y encarnó en un pequeño bebé. Él mismo tuvo que bajar del cielo para salvarnos. Y para formar su iglesia. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, el único Dios. Visto por primera vez por los ángeles. Imagínense, en el Antiguo Testamento jamás habían visto a Dios, porque dice en el Antiguo Testamento que Dios es Espíritu. Entonces todos los ángeles, nadie había visto a Dios. Y de repente lo ven en un pequeño bebé, en un pesebre. Imagínense todos los ángeles que estaban ahí, que cantaban gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Dijeron: oh my God, Dios en ese pequeño bebé, el creador del universo, de las estrellas, de las galaxias, todo es dentro de ese pequeño bebé. Tuvo que venir Él. En eso está fundada tu iglesia, que Él es Dios. ¿O lo divides tú? Porque la gente tiende a dividir a Dios hoy en día. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto
el cual es Jesucristo. ¿Tú tienes otro fundamento? Que Jesús solamente es el Hijo de Dios, que Jesús es un profeta, que Jesús es el Redentor, que allá arriba está el Padre y que Jesús vino. Es el mismo. Dice Deuteronomio 6, el Shema de los hebreos, Dios uno solo es. Uno solo es. 2, la gran comunicación. Jesús le revela a Pedro que por primera vez él tenía comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo cuando se le metió y le reveló esas palabras. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por primera vez Pedro tuvo comunión. Porque en su vida, cuando él creció desde niño, oraba y ninguna oración era escuchada. Porque solo hay comunión en la iglesia. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es el único intercesor, ¿verdad? Nos dice en la Biblia que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay una velita, una virgencita, que una manda, no hay nada. Que el apóstol, que el profeta, que son falsos. No, nadie te puede interceder más que Jesús si está dentro de ti. Tercero, el gran mensaje, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso. Dice en Revelación 1:8, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que ha de venir, el todo ¿qué? ¿Quién es Jesús? El Todopoderoso. Es la única fundación para su iglesia. Sobre esta roca, con mayúscula, roca, edificaré mi iglesia. Ahí no tradujeron roca con minúscula, pero la Biblia nos enseña que en otras partes roca la escriben con mayúscula, como el apóstol Pablo, porque él recibe la revelación de la iglesia, el misterio de la piedad, y se da cuenta que esa roca es Cristo. Dice en 1 Corintios 10:4, todos los que vivieron de la misma roca, de la misma bebida espiritual, porque habían bebido de la roca con mayúscula espiritual que lo seguía, y con la roca con mayúscula que era Cristo. Si usted tiene roca con minúscula, es una Biblia nueva, una Biblia mal traducida. Cada vez que usted vea roca con mayúscula, es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué tan confiado estás? ¿Cuánto temes a las Escrituras? ¿Tienes una Biblia buena? Pues tú lo puedes saber en Hechos 7:45. Ahí quitaron a Jesús. Las Biblias modernas, las Biblias nuevas. Y dice la Biblia, el cual también nuestros padres recibieron y trajeron con Jesús la posesión de los gentiles. Nos dice en este pasaje, nos revela Pablo, que Jesús estuvo con ellos en el desierto, que Jesús estuvo con ellos en la salida del Éxodo, que Jesús estuvo siempre con el pueblo, porque Él es Dios. Pero muchas Biblias lo cambiaron por Josué. En la Reina Valera 1960 dice Josué. Hechos 7:45. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Estás tú en una iglesia dirigida por Dios? Todo lo que te enseñan, cómo manejan las Escrituras, ¿es para la iglesia? ¿Tú tienes esa revelación que Cristo es Dios? ¿Que no hay nadie sobre Él? ¿Que Él comenzó su iglesia? Porque hay una secta que se llaman Paulinos que dicen que Pablo comenzó la iglesia, cuando la Biblia dice que Él comenzó la iglesia con sus apóstoles.
y que la compró a gran precio de sangre, nos dice en Revelación 20, en Actos o Hechos, capítulo 20. Entonces vemos que si tú estás en una verdadera iglesia, ¿estás dirigido por Dios o estás dirigido por un papa, por un sacerdote, por un pastor, por un falso apóstol? ¿Por qué digo falso apóstol? Porque ya no hay apóstoles. Por un falso profeta. ¿Por qué digo falso profeta? Porque ya no hay profetas. Por una falsa pastora, por una denominación, por un concilio, por una asociación. ¿Quién te dirige? Porque si tuvieras a Dios, te dirigiera el mismo Dios y no permitieras que otro te dirigiera. Vamos a darle gracias a Dios, ¿va? Vamos a proclamar el Evangelio como siempre. Hay una solución que Dios te puede revelar sus sagradas escrituras a través del Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que siempre lo predicamos. Para eso nosotros fuimos llamados, no para otra cosa, para anunciar las buenas nuevas de Dios, porque esa es la única palabra que tiene poder. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4 nos dice el apóstol Pablo lo que él mismo recibió por nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estemos firmes en lo que creemos, porque si no has creído en vano. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre en Romanos 3:25, porque Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, el único que te va a dirigir en tu vida espiritual van a ser Cristo con las sagradas escrituras, lo que le dejó a su sagrada iglesia. En el nombre de Jesús y la iglesia de Dios dice amén. Que Dios los bendiga.